y cerrar sus vistas, vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros y por lo que vas a hacer también hoy y por lo que vas a hacer mañana. Gracias, Padre, por todo y permite, Señor, que estemos atentos a tu palabra en esta mañana, porque es para beneficio de nosotros, Señor. Sin usted nada podemos hacer, no servimos, somos inservibles, Señor. Permite que podamos comprender eso y prestar atención a lo que hoy tienes para nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si pueden tomar asiento, por favor, un momentito. Quisiera que se ponga de pie nuestro hermano Adrián. Póngase de pie, por favor, hermano Adrián, y recíbanle con un fuerte aplauso a nuestro hermano Adrián. Me acuerdo cuando actuaste en el video de Doctor, justo estábamos por reiniciar la filmación, así que ya llegó el Doctor. Ahora sí, póngase de pie, por favor, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Estamos estudiando una exposición de las 7 edades de la iglesia y ya estamos en la edad de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Entiendo que ya todo está bajo control, ¿no, hermana Gabriela? Todo está en orden. Perfecto. La palabra del Señor dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pueden tomar sus asientos. Ahora, este versículo ya lo estamos tocando ya en los servicios anteriores. Nuestro profeta dice que este versículo es para todas las edades, que en cada edad la palabra del Señor nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando hablan las iglesias son las edades de la iglesia. El que venciere. Cada edad hay vencedores, en cada edad hay vencedores. En esta edad también hay vencedores. Y lo que nosotros queremos es ser vencedores, porque dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el servicio anterior hablamos lo que era la segunda muerte. Y no le puedo mentir, es algo espantoso, es algo que nadie quiere vivir y nadie quiere estar así. Por eso hoy continuando continuando con la predicación de la palabra, dice algo muy importante. El que tiene oído, oiga. Usted le puede decir, pero es obvio. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído debe oír. Es lógico, ¿verdad? Pero hoy ustedes van a escuchar, como todo servicio escuchan, oyen, pero a veces no entienden. El hermano Branham dice: un hombre de sí mismo no puede oír de Dios. Esa capacidad tiene que serle dada por Dios. Y para eso coloca 3 versículos. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16 dice, y mire cómo es muy importante que uno refuerce lo que dice en base a versículos. Y me gusta ver que están apuntando, que han traído su cuaderno. Es de verdad, para mí un gusto ver, por ejemplo, mientras estoy sentado, miro a Jesucito
que se para y ora por la apertura. Yo no le dije, él se paró. Para mí eso es, y para nuestro hermano Carlos Carrascal, es una caricia, un incentivo de que estamos haciendo bien las cosas. Y para mí también es un incentivo cuando la hermana Alexandra me dice, ¿podemos tocar? Claro. Y viene con William y se ponen a tocar y a cantar alabanzas. Es para nosotros un aliciente. Es como que Dios te dice, hermano Carlos, hermano Manuel, yo los respaldo. Están haciendo bien las cosas. Y el día de hoy, terminando el servicio, vamos a mostrar lo nuevo que hay. Tienen trabajo, jovencitos. Dios lo necesita. Pero estos incentivos, cuando veo de aquí que tienen cuaderno, lapicero y están tomando nota, para mí y para nuestro hermano Carlos es un incentivo. Así que ya saben, jovencitos, es importante que traigan sus cuadernos, es importante que tomen nota, es importante que apunten. El hermano Branham dice, un hombre de sí mismo, es decir, por nosotros, no puede oír de Dios. Si fuere por nosotros, no. Esa capacidad tiene que serle dada por Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 16, yo resalto el 14, por el tiempo y espacio que hay, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ve? Lo que viene de Dios, la palabra, su palabra, tiene que Dios darnos una capacidad para comprenderlo. Vamos a imaginar que ustedes son los primeros alumnos del colegio. Eso no es importante no es un requisito para entender la palabra del Señor. No. O el que tiene acá más años de edad va a entender mejor. No. Dios le da esa capacidad de entendimiento. Puede ser que nuestra hermana Génesis entienda hoy lo que la palabra del Señor quiere decir, porque Dios le ha dado esa capacidad de entender. Pero si usted se duerme, no va a entender. No va a entender. Después dice en Mateo 13, de 13 a 16, en el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esto debe a ustedes ocasionarle el interés por prestar atención. Si oyendo no oyen ni entienden, imagínense que salgan de este servicio sin entender absolutamente nada. Yo estaría sentado diciendo mentalmente, Señor, ayúdame, quiero entender, no quiero salir sin entender hoy ningún servicio, sino ¿qué sentido tiene? Que es como que usted vaya al gimnasio y quiere sacar músculos, y va y no saca nada de músculos. No tiene sentido. Hoy en lo espiritual usted ha venido para llenarse del Señor, de su palabra, para aprender, y sale del servicio sin saber nada. Por eso prestemos atención y evitemos dormirnos. Para eso está nuestro hermano Carlitos vigilante. Y al que se duerme, ya el hermano Carlitos le hemos dado un pequeño equipo eléctrico para que despierte. Es un ratito nomás, no le va a doler. Bien, en Juan 8, 42 al 44 dice en el 43,
¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Ve? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no podéis escuchar? Una cosa es estar sentado escuchando, otra cosa es entender. Para que usted entienda, usted tiene que venir con el corazón y con la mente predispuesta a que la palabra del Señor pueda entrar en usted en esta mañana. Usted tiene que tener ese deseo. Quiero aprender, Padre. Quiero aprender. Y no porque, vamos a imaginar, yo soy Jesús Rivas. Yo soy Jesús Rivas y quiero aprender, pero me duermo. No voy a aprender nada. O yo soy Jesús Rivas y digo, yo quiero saber como Matías. Y quiero saber como él sabe. Miren, o la hermana Stephanie quiere saber, yo quiero saber cómo sabe la hermana Alexandra. Yo quiero saber, o la hermana Gabriela dice, no Gabriela, pero la hermana Grace dice, yo quiero saber cómo sabe la hermana Luz María. Yo quiero saber cómo sabe, mire, ella sabe un montón. No, esto no se trata de querer saber como los demás saben. Cada uno recibe la revelación de a medida, de a poco, a lo que Dios quiere que usted sepa. Él quiere que usted aprenda algo, usted algo, cada uno un poco. Y no es para que yo sé más que tú, eso no aplica aquí. El que sabe más, vive más. El que vive más, se ve. Cuando tú ves caminando, ves a alguien caminando, haciendo algo, Dios está entrando más en ese jovencito, en esa jovencita. Esos son frutos. Porque si usted le tomamos un examen, que si la hermana se anima, Gabriela, a hacer las preguntas, el examen de hoy, si le tomamos un examen y usted saca 20, saqué 20, vamos a imaginar que la hermana Génesis sacó 20 y la hermana Abigail sacó 10 y yo soy la hermana Génesis y le digo, ya ves, Abby, yo sé más que tú, pero no es lo que saben acá, es la vida, es cómo se comportan, es cómo viven. Yo ya tengo años con jóvenes y hoy les voy a mostrar un video de jóvenes que ahorita ya se han casados y cómo trabajábamos con ellos. Yo he visto jóvenes que sabían mucho, pero no lo vivían. Una cosa es saber, otra cosa es vivir. Eso ya sé. Eso ya lo leí. Esas palabras yo ya las he escuchado de jóvenes desde que ya están casados aquí. Entonces, bien, un hombre de sí mismo no puede oír de Dios, esa capacidad tiene que serle dada por Dios. ¿Pero quién? Cuando hemos visto, pero esa capacidad, ¿a quién se les da? Hay solamente un grupo de personas que es capaz de oír lo que el Espíritu dice en cada edad. Hay un grupo de personas. ¿Quién es este grupo? En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas. ¿En quién? En los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién es el que enseña? Dios. Él es el que enseña, Él es el maestro. Y en Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Están leyendo? ¿Por quién?
No escuché. Matías, ¿escuchaste? ¿Qué dijeron? No, no escucha, dice. ¿Por quién? Es en Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Bien, Dios Jehová es el mismo. ¿Estamos? De acuerdo, ¿verdad? Son dispensaciones, no nos vayamos a confundir. Pero hermano Branham dice bien clarito, los todos de Dios, o sea, lo que dice en Juan 6:45 y en Isaías 54:13, y serán todos enseñados por Dios, y todos tus hijos, los todos de Dios, son los hijos de Dios. Los todos de Dios son los hijos de Dios. Así que la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios, o sea, aquel sobre el cual el Espíritu está y en el cual el Espíritu mora, de nuevo se nos muestra como uno que es enseñado en la palabra por el Espíritu Santo. Es decir, la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios es que seamos enseñados en la palabra por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos serán enseñados por Dios. Cuando Él enseña a sus hijos. Dios enseña a sus hijos. Dios le enseña a sus hijos. Hay una parte donde el hermano Branham dice que cuando se le acercó a Jesús un maestro de maestros y le dice, maestro, él dice que le cortó en el instante, le dijo, porque el hermano Branham dice que Jesús vino acá, Dios vino acá a través de Jesús como profeta, pero cuando Él resucitó vino como maestro. Y eso yo me quedé sorprendido, pero después vamos a ver un versículo cómo Él lo sustenta. Porque dice, no los dejaré solos, vendrá alguien. ¿Y qué? Y les enseñará todas las cosas. Entonces, Él ha venido a enseñarnos, Él es el maestro, Él es el que enseña. ¿A quién? A sus hijos. Bien, la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios es ser enseñado en la palabra por el Espíritu Santo. Es una evidencia. Porque dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, Él nos enseñará. Entonces, si yo soy hijo de Dios, porque Jesús no le estaba hablando a los hijos de Dios, a los seguidores, a los que creen su palabra. Él va a venir, el Consolador, y les va a enseñar a ellos, a los que le siguen, a los que le creen. Entonces, es una evidencia de que somos hijos de Dios si usted cree que el Espíritu Santo es el que está enseñando. Él es el que está enseñando. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El hermano Branham dice, y acá ya el hermano Branham, Dios a través de él, el Espíritu Santo, empieza a darle un poco de comparar lo que dice una doctrina pentecostal. Dice, las lenguas no son la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. No se ha dicho para ninguna edad que el que tiene lengua diga lo que el Espíritu dice. Eso pone las lenguas, la interpretación de ellas, la profecía, etcétera, a un lado como evidencia. ¿Por qué, jovencitos? Otra vez vi un joven decir, hermano, tuve un debate con un católico, un hermano que le dice católica. Yo tuve un debate, y después otro hermano, y yo tuve otro debate con un hermano de tal iglesia. Y la pregunta, hay debates que
hay debates correctos, ¿no? No estamos discutiendo ni peleando. Pero ustedes están con el conocimiento apropiado para poder debatir o conversar cuando alguien le dice algo, una doctrina equivocada. Porque después no va a ser que mañana venga la hermana Angeli y le diga, hermana Angeli, le invito un pan con jodoc, chorizo, y me dice, no, yo no como chancho. Y me dice, no, yo no como chancho. ¿Y por qué no come chancho? No, porque la Biblia dice que no debemos comer animales inmundos. Y yo le digo, hermana Angeli, la agarro el cuello y la colgamos, ¿no? Y la va a ver colgando ahí. ¿Por qué? Porque no ha entendido, pues. Ha creído algo que no es bíblicamente correcto. Yo tengo amigos donde yo la otra vez, hermana, le digo, hermano William, vamos a donar sangre. Bueno, que el hermano William dona sangre está frito, ¿no? Pero otro hermano más gordito, vamos a imaginar que el hermano Adrián, vamos a donar sangre, porque el hermano tal necesita. El hermano Adrián me dice, no, no puedo donar sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Ah, entonces yo al toque sé, él es un testigo de Jehová, porque la doctrina de los testigos de Jehová te dice que no puedes donar sangre en base a versículos del Antiguo Testamento, que no es bíblicamente cierto. Pero ya uno sabe. O si mañana viene alguien y le dice, hermana Grace, María es la mamá de Jesús, es la madre de Dios. No, no es, sí, que lo es. Y le comienza a sacar varios versículos, los cuales no están completamente ciertos, no es un fundamento adecuado. Y mañana la hermana, vamos a imaginar a la hermana Grace siempre decir, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Por qué? Porque no estamos estructurados en el conocimiento de la palabra. O no hablemos de las religiones, hablemos de su forma de discernir las cosas en el mundo. Mañana aparece la hermana Diana, dice, hermano, yo estoy de acuerdo con el aborto, porque todavía no nace el niño y etcétera. Y tú le dices, hermana Diana, pero la Biblia dice tal. Y no saben. Todo está en la Biblia, jóvenes. Todas las cosas que están sucediendo, no. Y mañana vamos a imaginar la hermana Cielito, en su salón hay dos niñas que se besan. Y le dicen, pero es amor, y Dios es amor. Y la hermana Cielito, sí, pues no, Dios es amor. No hay problema que se besen. Sí, hermanos, o sea, ¿por qué? Porque no tienen estructura, jovencitos, no tienen estructura, hermana Génesis, para dar una opinión en base a la palabra del Señor. Su fundamento, donde ustedes saben, no es fuerte, no es consistente y los vientos lo mueven. Es por eso que el hermano Branham, ahora vamos a hablar un poquito, digamos, varias diapositivas de cómo el hermano Branham explica que la doctrina pentecostal no está fundamentada en la palabra. Entonces él empieza diciendo, la evidencia de que uno es hijo de Dios es que la enseñanza se la da de la palabra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habló también de que nos enviará en su nombre, nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Ahora, las lenguas no son la evidencia. Cuando se refiere a las lenguas, dice hablar en lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Como decir, no habla de la lengua que usted tiene. No, hablar en lenguas no son la evidencia. Bien. Y dice, si para los hermanos pentecostales, nuestros hermanos pentecostales,
La evidencia es vamos a ordenar bien los asientos. Hermana Alessandra, adelantito con Silita, con su pata cielo, y Stephanie. ¿Ven de ahí, no? Edgar, ¿ves de ahí bien la pantalla? Ya. Bien, mire, hablar en lenguas, dice el hermano Branham, no son la evidencia, porque si fuera la evidencia, hermana Génesis, ¿qué sería de los otros dones? Entonces no son válidos. Y para que usted me entienda más, he puesto 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 11. ¿Lo ven? ¿Se ve? Y he resaltado algo muy importante. Y hermano Jesús Rivas, te amo mucho, pero sería bueno que te laves tu carita con agüita y con jabón, como dice el dibujito. Se pongan de pie si tienen sueñito. Estoy con poema, todo está rimando. Bien. Dice, y lo he resaltado para que se entienda, dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Y usted presta atención, porque ustedes tienen dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y de ahí me paso al versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don. Palabra de sabiduría. Están viendo la pantalla, ¿no? En la pantalla está como para que se entienda mejor. Palabra de sabiduría es un don. A otro, palabra de ciencia, van dos. Y lo estoy contando por algo. Según el mismo Espíritu. A otro, fe, tres. Por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, cuatro. Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, cinco. A otro, profecía, seis. A otro, discernimiento de espíritus, siete. A otro, diversos géneros de lenguas, 8, y a otro, interpretación de lenguas, 9. Acuérdese, 9. 9. Y el hermano Branham dice, si el octavo, diversos géneros de lenguas, fuera la evidencia de que tiene el Espíritu Santo, ¿qué son de las otras 8? ¿No valen? ¿No son evidencia? Eso es lo que dice el hermano Branham. Para empezando a hablar un poco que la doctrina pentecostal no está fundamentada en la palabra. Bien, y empezamos. Doctrina pentecostal. Y esto es bueno porque lo he tenido que hacerlo así, como ven ustedes en la pantalla. ¿Por qué? Porque para mí está muy bueno entenderlo. Es bueno que entendamos lo que se dicen en otros lugares. Dice el hermano Branham, los pentecostales dicen que uno tiene que hablar en lenguas o de otra manera no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ah, tienes que hablar en lenguas, porque si no, no has sido bautizado. Pero hermano Branham dice, no hay ninguna escritura que diga que uno recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas o que uno recibe el Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. Pero sí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y más adelante dice que profetizaron. ¿Por qué? ¿Por qué agregó que profetizaron? Porque profetizar es uno de los dones de los 9 que hemos leído. O sea, no está diciendo que solamente es lenguas. Ahora, a ver, ¿quién de ustedes ha visto algún servicio de una iglesia pentecostal? Hermano Edgar Carrimas. A ver, en un servicio pentecostal, de iglesias pentecostales, hablar en lenguas es cuando tú empiezas a hablar así, ¿no? Palabras
y todos empiezan a hablar, comienzan a hablar, ¿no? No quiero detallar, o sea, no es que no lo hables, lo hablas, o sea, la gente te escucha, ¿cierto? La gente escucha que estás hablando en lenguas, estás hablando. Y acá dice, no hay ninguna escritura que diga que uno recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas, o sea, no dice que cuando usted está hablando en lenguas, está recibiendo el Espíritu Santo. No hay ninguna escritura que diga eso, que mientras usted está hablando en lenguas, está recibiendo el Espíritu Santo. No hay ninguna escritura, o que uno recibe el Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. O sea, no, o cuando dice o, es porque son dos situaciones distintas, no significa que como usted habla en lenguas va a recibirlo. ¿Se me entiende? O sea, lo voy a explicar otra vez. No significa que cuando usted está hablando en lenguas, va a recibir en ese momento el Espíritu Santo. Uno. El caso dos, no significa que porque usted habla en lenguas, lo va a recibir. O desde que lo recibe, habla en lenguas. Son de situaciones distintas. Otra. Dan por sentado que todos los que dicen que han recibido el Espíritu Santo por el hablar en lenguas, hablan en una verdadera lengua espiritual. Ellos dicen que hablar en lenguas es hablar en una verdadera lengua espiritual. Y el hermano Branham dice, ahora, si las lenguas son la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, entonces todas las lenguas tendrían que ser de Dios. Imagínense, hermanos, en una iglesia pentecostal, 100 personas y 80 están hablando en lenguas. Hablan en lenguas. Eso significa que todas las lenguas, dice el hermano Branham, entonces lo que me quiere decir que todas las lenguas, de todos ellos tienen que ser de Dios. Y nos llevaría entonces a creer que el diablo no puede hablar en lenguas. Pero esto no es verdad, porque mucha gente habla en una lengua conocida, pero bajo la influencia de un espíritu malo. Hay brujos que hablan en lenguas. Entonces, en una iglesia pentecostal, si tú ves a varios hablando en lenguas, hay una contradicción, porque no puedes decir que todos están hablando en lenguas sobre un espíritu bueno que viene de Dios. No. Se da cuenta, no sé si me dejo entender las debilidades bíblicas que tiene creer que las lenguas es la evidencia. Es más, y no les miento, una vez escuché, hay un pastor Cash Luna, ¿lo ubican? Sale en la tele, es creo que es argentino, es un pastor que sale, a veces tú lo ves en internet, y él dijo, la otra vez yo fui a una iglesia pentecostal y me llamaron a un costado y me dice, tú tienes que hablar en lenguas, pero yo no sé hablar en lenguas. Mira, tienes que hacer tu lengua así y hablar así, pero, o sea, comenzaron a decirle cosas. Déjeme decir una cosa, joven, el que habla en lenguas no te enseñan mira, cierra tu boca, la lengua, no. Hablar en lenguas es algo diferente, es cuando el Señor viene y tú comienzas a hablar en un idioma, pero hay alguien ahí que interpreta lo que está saliendo de este hermano. Y si no, y viene aquí la pregunta, ¿dónde estoy? Gente que cree que lenguas son la evidencia, reconoce que hay lenguas falsas y lenguas verdaderas, porque Dios tiene lo verdadero y Satanás tiene lo falso. Reconocen. Y la pregunta del hermano Branham, ¿quién sabe cuál lengua es del espíritu y cuál es del diablo? ¿Quién entendió el idioma para saber lo que fue dicho? Ya está hablando de otro don, que es el interpretar las lenguas. ¿Quién tiene el don de discernimiento para saber? Entonces,
en las iglesias pentecostales hay las lenguas. ¿Todo bien atrás? Ya. Hay las lenguas, pero no hay quien interpreta las lenguas. Yo he escuchado prédica del hermano Branham, donde hay una persona, un hermano, una hermana, que está hablando en lenguas y hay alguien al costado que está interpretando lo que está diciendo Dios a través de esta persona que está hablando en lenguas. Y cuando sucede eso, sí es una evidencia de que Dios está en eso. Pero si no, un montón de personas hablando en lenguas y nadie sabe qué dicen, no tiene sentido. No es bíblico. Como el hermano Branham dice, no hay nada que pueda, digamos, bíblicamente apoyar a lo que se nos está diciendo en la doctrina pentecostal con respecto a las lenguas. Y dicen, miren, dicen, está en la pantalla, yo lo suelo colocar en la pantalla porque si usted escucha y lee, aprende 2 veces o lee 2 veces. Mientras va leyendo y va escuchando, es mejor para el que está sentado. Dicen, sin ninguna base en la escritura, sin ninguna base, que hay 2 clases de lenguas. Dicen, una es aquella empleada cuando uno está recibiendo el Espíritu Santo, y esa es la evidencia, miren, mientras que después, si uno cree, puede recibir el don de lenguas por el cual puede hablar frecuentemente. Pero dicen ellos, ya una vez habiendo hablado en lenguas, como la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, entonces puede ser que no hable jamás en lenguas. Y el hermano Branham dice, esto está, hay aquel que agregue a la palabra. O sea, el hermano Branham dice, esto está muy lejos. Muy lejos. Tratar de acomodar una forma de creer como para que digan que están en lo cierto y están cada vez peor. Mire, vamos a ver, dice, usted está hablando en lenguas. Ellos dicen que esta es la evidencia que va a recibir el Espíritu Santo. Pero dice, más adelante hay 2 opciones. Que si usted cree, recibe el don de hablar en lenguas. Después de la evidencia, ¿no? Después de haber hablado, pero también puede ser que jamás hable en lenguas. Eso están diciendo. Ya después, ¿no? Después. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Y el hermano Branham dice que eso no tiene base en la escritura. Hay 2 clases de lenguas. Una es aquella empleada cuando uno está recibiendo el Espíritu Santo, esa es una clase de lenguas, esa es la evidencia. Y la otra, mientras que después, si uno cree, puede recibir el don de lenguas. Uno nace con el don. Yo no recibo el don después. Uno nace con el don. Y por el cual puede hablar frecuentemente, pero dicen ellos, ya una vez habiendo hablado en lenguas, como la evidencia, entonces puede ser que no hable jamás en lenguas. Y el hermano hablando, hay de aquel que agrega las palabras. No tiene de verdad, es algo que con tal de acomodarlo todo a las lenguas, se crean cada vez más doctrinas hechas por hombres, ¿no? Para que digan, no, acá estás, aquí es.
Continuando, los pentecostales modernos dicen que pueden recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas no conocidas, o más bien lenguas angelicales. Y el hermano Branham dice, en 1 Corintios 13, se mencionan las lenguas de hombres y de ángeles. Estas serían lenguas conocidas y lenguas extrañas. En Hechos 2, hablaron en dialectos perfectos que aún los incrédulos oyeron y entendieron. Si usted se percata, estoy colocando al lado izquierdo lo que dice la doctrina pentecostal y al lado derecho lo que dice la palabra del Señor. Y estoy así desde hace 3-4 diapositivas para que podamos nosotros diferenciar lo que es la palabra del Señor y lo que es la doctrina de hombres. Y es bueno saberlo, jóvenes. ¿Usted sabe que acá en la iglesia donde congregamos sí hay don de lenguas? Hay hermanos con dones de lenguas. Hay. Pero, uno debe crecer espiritualmente para que ese don se pueda usar en las cosas del Señor. Yo puedo tener un don, pero estoy en el mundo y no lo puedo usar en las cosas del Señor. Si usted tiene dones, Adrián tiene dones. Diana, la hermana Diana tiene dones. Ustedes tienen dones. Todos ustedes, mire, jóvenes, todos tenemos, todos. No puede alguien decir, no hermano, yo no he nacido con dones. No, todos. Pero, y son dados para que nosotros lo usemos, pero en beneficio del quien nos dio el don. ¿Quién nos dio el don? Dios. Yo le decía al hermano Edgar, tú eres un joven precioso, tienes bonitos dones. Nosotros los adultos vemos, pero acércate más a Dios, vive más las cosas del Señor para que esos dones los puedas usar hacia el Señor. O vamos a imaginar, la hermana Cielo tiene el don de la alabanza y canta bonito, yo lo he escuchado. Y mañana más tarde, como canta bonito, en el colegio le escucharon cantando y le dicen, ya canta, pero cántate una balada, cántate una música, un pop. Y vemos que el don que ella tiene lo empieza a usar para las cosas del mundo. Pero el don está ahí, pero lo está usando en las cosas del mundo. Es más, hay muchos jóvenes, damas y varones que han salido, están en internet cantando alabanzas, adultos, conocidos, con el don, y ahorita ya no están cantando alabanzas, están en el mundo cantando otras cosas. Entonces, si usted tiene el don, dice, no, pero no tengo el don de lenguas, no es el único don, no es la evidencia, no es lo único, hay una diversidad de dones. Ahora, nuestro hermano Branham dice, ya para seguir ahí con el tema de la doctrina pentecostal, dice, ¿qué haremos? Y eso es lo que pasa hoy en esta mañana.
cuando nos encontramos frente al hecho de que hay personas que nunca han hablado en lenguas, pero tienen alguna de las otras 8 manifestaciones. Eran 9, ¿no? Por eso está que cuento, 1 o 2, para que entiendan lo que el hermano Branham dice. Pero tienen alguna de las otras 8 manifestaciones de sus vidas. Y esta observación es aún más interesante en vista que el don de lenguas, miren, es el menor de los 9 dones. Así que cuando vemos a gente que no habla, usted sabe que si tú vas a una iglesia pentecostal y no hablas, tú eres raro. Tú eres distinto. Uy, él no habla en lenguas. Uy, él no habla en lenguas. Miren, así es. Y es el don menor. Así que cuando vemos a gente que no habla y nunca ha hablado en lenguas, pero más bien tiene mayores dones que aquellos que hablan en lenguas, tenemos que desechar absolutamente tal doctrina, aún más que antes. Es decir, esta doctrina está mal. Aparte de que tienes que decir, no, las lenguas modernas, angelicales, que no hay interpretación de lenguas, no hay intérprete, que todo lo que es lengua viene de Dios y cuáles son las que no, quién sabe, una serie de puntos que hemos hablado, desechan o minimizan a las otras 8 manifestaciones. Entonces hermano Branham dice, bueno, ya con esto dice lo que habla de la doctrina pentecostal está muy incompleta, no es de Dios, no viene de Dios. Ahora él dice, cuando se invita a venir al altar, dice el hermano Branham, yo ahorita no puedo, como es un servicio, no puedo dar la palabra, pero terminando, sí, ¿ya? No creas que no te he visto, sino que no puedo. Si no, tendríamos que darte un micrófono y creo que todavía aquí no tenemos 2, no sé. Bien, el hermano Branham dice, y miren, seguimos con la doctrina pentecostal, creen, cuando el hermano Branham invita a pasar al altar en pleno servicio, dice él, mis amigos pentecostales creen que estoy invitando a la gente a que venga a recibir el Espíritu Santo porque ya es gente renacida. Y quienes nos ayudan, o sea, los hermanos que vienen a ayudar, a poner las manos, vienen y obran con los arrepentidos, con los que se ponen en el altar, de tal modo que los animan a rendirse a Dios y creer en el hablar en lenguas, dice el hermano Branham. Y dice, no, dice él, no, lo que yo he querido decir es que el pecador venga al altar, más bien para ser renacido. Ellos creen que ya son renacidos y vienen al altar. ¿Para qué? Para que crean en hablar en lenguas. Dice, no, es todo lo contrario. Lo que yo he querido decir es que el pecador venga al altar para ser renacido, lo cual es lo mismo a ser bautizado en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, que fue realmente lo que sucedió en el día de Pentecostés cuando la iglesia tuvo su principio. Entonces, él, ya para terminar y reforzar, él habla de 2 versículos, pero él dice cómo los pentecostales creen que antes de pasar al altar tienen que haber nacido. Y él dice, no, yo lo estoy llamando aquí más bien que pasen al altar para que reciban. Y dice, no, pero tú los invitas, ya son renacidos, y le invitas acá, y los hermanos que vienen a ayudar